El girasol, Elianthus L, constituye uno de los casos más singulares en la historia de la domesticación vegetal y la economía global de materias primas. Como uno de los pocos cultivos de importancia mundial originarios del continente americano, su trayectoria desde las llanuras de América del Norte y los valles de México hasta las estepas de Europa del Este encapsula procesos biológicos, culturales y geopolíticos de una complejidad extraordinaria. Esta especie no es meramente una fuente de aceite o un ornamento botánico, representa un sistema biológico altamente eficiente, capaz de responder dinámicamente a los estímulos solares a través de mecanismos bioquímicos precisos y de actuar como un agente de biorecuperación en suelos devastados por la actividad nuclear. La presente investigación analiza de manera exhaustiva los orígenes evolutivos de la planta, sus procesos de domesticación en diversas culturas indígenas, los mecanismos fisiológicos de su heliotropismo, su transformación industrial en la Rusia zarista y soviética, y su papel crítico en los mercados contemporáneos bajo el paradigma de la seguridad alimentaria global. La determinación del origen geográfico del girasol domesticado ha sido objeto de una controversia científica prolongada entre arqueobotánicos e historiadores de la agricultura. Tradicionalmente, se había consolidado la postura de que la domesticación del girasol se originó exclusivamente en el sureste de lo que hoy es Estados Unidos de América. Investigadores destacados como Charles B. Eiser y Bruce Desmet postularon un origen único en las cuencas de los ríos Mississippi y Missouri, desde donde el cultivo se habría expandido hacia el suroeste, alcanzando Arizona y Nuevo México, y posteriormente migrando hacia el sur mediante complejas redes de intercambio comercial. Esta hipótesis se fundamentaba en el registro arqueológico que documentaba un incremento progresivo y lineal en el tamaño de los aquenios en sitios prehistóricos norteamericanos, reforzado por estudios genéticos iniciales que trazaban los cultivares modernos hacia poblaciones silvestres de esa misma latitud. Sin embargo, el descubrimiento de evidencias en México a finales del siglo XX y principios del XXI introdujo una perspectiva alternativa que sugiere una domesticación independiente en Mesoamérica. David L. Lenz y sus colaboradores presentaron hallazgos en los sitios de San Andrés, en Tabasco, y la Cueva del Gallo, en Morelos, donde se identificaron restos de girasol domesticado con dataciones que rivalizan en antigüedad con las del norte. Los ejemplares de la Cueva del Gallo, en particular, exhiben características morfológicas inequívocas de plantas domesticadas, como un corte transversal en forma de diamante y una cicatriz floral apical prominente, rasgos que resultan de la presión física ejercida en cabezas florales densamente pobladas, un producto claro de la selección artificial. Para comprender la magnitud de la domesticación del girasol, debemos analizar la morfología de sus aquenios a través del tiempo y la geografía. En la Cueva del Gallo, en México, encontramos especímenes domesticados y desecados que presentan dimensiones notables, con un promedio de 36,9 milímetros de largo por 51,9 milímetros de ancho. Estos restos arqueológicos se distinguen por una característica diagnóstica fascinante, una torsión del fruto con una sección en forma de diamante. Si contrastamos esto con las poblaciones silvestres que habitan hoy en Illinois y Missouri, en Estados Unidos, observamos que sus dimensiones son significativamente menores, manteniendo una distribución central de genes. Una situación similar ocurre en las regiones de Tamaulipas y Coahuila, donde los especímenes silvestres muestran una alta variabilidad regional y se agrupan en poblaciones marginales genéticas. La historia se vuelve más clara al observar los registros arqueológicos de la cuenca del Mississippi. Desde el año 1960, los hallazgos documentan un aumento progresivo en el tamaño de las semillas, marcando el rastro de la intervención humana en la selección natural. Finalmente, en Puebla, México, el cultivo tradicional ha dado lugar a variedades monocefálicas, resultado directo de una selección bajo cultivo que prioriza la eficiencia y el tamaño sobre la dispersión silvestre. La importancia de las poblaciones mexicanas trasciende la cronología arqueológica. Al situarse en el extremo sur del rango nativo de la especie, las poblaciones de girasol en México poseen arreglos génicos distintos a los de las poblaciones centrales, lo que las convierte en un recurso genético crítico para programas de fitomejoramiento que busquen resistencia a condiciones climáticas extremas o nuevas variantes de aceite. La relación de los pueblos indígenas con el girasol fue profunda y polifacética antes del contacto europeo. Grupos como los Raramuri, Tarahumara, Tepehuan y Otomí integraron la planta en su dieta, medicina y cosmogonía. Por ejemplo, para los otomíes de San Pablito, el girasol era la gran flor que mira al dios Sol, Danuka,
utilizada en ceremonias religiosas donde las cruces eran cubiertas con follaje de girasol, preservando simbolismos solares precolombinos bajo formas cristianas. La nomenclatura del sol. Para los pueblos originarios de México, el girasol no es un cultivo ornamental, sino un pilar de subsistencia y espiritualidad con nombres que revelan su verdadera esencia. Para los rarámuri o tarahumaras, se conoce como sehuatzari, que significa literalmente planta de semilla. Sus aplicaciones son puramente logísticas y nutricionales, semillas tostadas, elaboración de atole y forraje para los animales. En la cultura tepehuán, el nombre Tasay traduce el concepto de flor de sol, y su uso se centra en el consumo de semillas frescas y saladas destinadas al intercambio comercial en los mercados. Por otro lado, los otomíes lo denominan Danuka, un nombre con una carga teológica profunda que significa mirada al dios sol. Aquí, la planta trasciende la alimentación para entrar en la medicina tradicional, siendo un recurso clave para el tratamiento del reumatismo. La arqueología del lenguaje se vuelve aún más poética con los huastecos de origen maya, quienes llaman al girasol met, alacay, icha, que significa flor de incienso, destinándola a propósitos ornamentales y ceremoniales que conectan lo terrenal con lo divino. Finalmente, en la cultura zoque, el nombre ponte se traduce como flor de pie de orina, donde además de su valor estético, se integra en la cadena biológica como alimento fundamental para las aves de la región. El proceso de supresión cultural del girasol tras la conquista española es un fenómeno de gran interés para la etnohistoria. A pesar de su importancia en la religión solar y la simbología de guerra mesoamericana, el girasol está notablemente ausente en las representaciones artísticas de los primeros monasterios novohispanos, donde sí abundan otras plantas indígenas. Esta omisión deliberada sugiere que las autoridades coloniales identificaron al girasol como un elemento políticamente cargado y religiosamente peligroso, lo que llevó a su marginación frente a otros cultivos como el maíz o el frijol, que no poseían tal asociación directa con el culto solar pagano. El comportamiento más emblemático de Elian-Toussaint Nus es su capacidad para orientar sus órganos hacia la luz solar, un fenómeno conocido como heliotropismo o seguimiento solar. Este proceso no debe confundirse con una reacción pasiva, es un mecanismo activo, complejo y finamente regulado por el ritmo circadiano de la planta y la distribución asimétrica de hormonas vegetales. El heliotropismo permite a las plantas jóvenes maximizar la interceptación de luz, aumentando la biomasa y el rendimiento fotosintético en un margen superior al 10%. El motor bioquímico del movimiento heliotrópico es la auxina, específicamente el ácido indol 3-acético, AYA. El proceso se inicia cuando los fotorreceptores conocidos como fototropinas, sensibles a la luz azul y localizados en el ápice del brote, detectan la dirección e intensidad de la luz solar. Esta percepción desencadena una cascada de señales que resulta en la redistribución de la auxina hacia el lado sombreado del tallo. La concentración elevada de auxina en la zona sombreada induce la elongación celular mediante la hipótesis del crecimiento por acidificación. Este mecanismo puede describirse mediante la siguiente secuencia técnica. Las auxinas activan las bombas de protones en la membrana plasmática. Se transportan iones de hidrógeno al espacio de la pared celular, reduciendo el pH. El ambiente ácido activa enzimas llamadas expansinas, que aflojan las fibras de celulosa y la red de hemicelulosa. La presión de turgencia interna provoca la expansión de la pared celular ahora flexible, resultando en un crecimiento más rápido de ese lado del tallo y, por ende, en la curvatura de la planta hacia la fuente de luz. Un aspecto fascinante de la biología del girasol es que el seguimiento solar cesa cuando la planta alcanza la madurez reproductiva o antesis. En esta etapa, el tallo se endurece y la inflorescencia queda fija mirando permanentemente hacia el este. Esta orientación fija no es aleatoria, ofrece ventajas reproductivas críticas. Las flores que miran al este se calientan más rápidamente con el sol matutino, lo que aumenta su atractivo para los insectos polinizadores, particularmente las abejas, Apis mellifera, que prefieren forrajear en flores con temperaturas más elevadas. Estudios recientes han demostrado que las abejas visitan con mayor frecuencia las cabezas de girasol orientadas al este en comparación con las orientadas al oeste, lo que resulta en un incremento significativo en el cuajado de semillas y la producción de aceite. Además, esta posición protege al gineceo de la radiación solar directa más intensa del mediodía y la tarde, reduciendo el estrés hídrico y térmico en el aparato reproductivo de la planta. De la introducción en Europa al auge ruso.
La llegada del girasol a Europa se produjo de forma fragmentada durante el siglo XVI, a través de expediciones españolas que regresaban de México y Perú. Fue descrito inicialmente no como un cultivo alimentario, sino como una planta ornamental y medicinal de gran exotismo. El botánico sevillano Nicolás Monardes, en su influyente obra Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales 1565, documentó las propiedades de la planta, refiriéndose a ella por su capacidad de seguir al sol, lo que cautivó la imaginación del Renacimiento europeo. A pesar de su introducción temprana en España y el resto del continente, el girasol permaneció como una curiosidad de jardín durante casi 2 siglos. Su transformación en un cultivo industrial de escala global ocurrió lejos de sus centros de origen, en las llanuras de la Rusia imperial. El zar Pedro I, conocido como Pedro el Grande, se encontró con el girasol durante su estancia en los Países Bajos durante su gran embajada por Europa Occidental. Fascinado por la estética y el potencial de la planta, envió semillas a Rusia, donde el girasol encontró condiciones climáticas ideales en las tierras negras de Ucrania y el sur de Rusia. El factor de la Iglesia Ortodoxa y la revolución del aceite. El ascenso meteórico del girasol en la dieta rusa se debió a un vacío legal en las regulaciones religiosas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Durante los periodos de ayuno de la Cuaresma, la Iglesia prohibía estrictamente el consumo de la mayoría de las grasas animales y aceites vegetales tradicionales. Sin embargo, como el girasol era un cultivo de introducción reciente, no figuraba en la lista de sustancias prohibidas. Esto permitió que el aceite de girasol se convirtiera en la grasa comestible por excelencia para millones de fieles, sustituyendo a la manteca de cerdo y otros aceites durante casi la mitad del año. El avance hacia la producción industrial de aceite de girasol se atribuye tradicionalmente al campesino Daniil Bokaryov en la década de 1830, quien ideó un método para extraer aceite de las semillas a escala comercial. Para finales del siglo XIX, el girasol se cultivaba en millones de acres en el Imperio ruso, estableciendo las bases de lo que hoy es una de las industrias de oleaginosas más potentes del mundo. En el siglo XX, el girasol pasó de ser un cultivo de selección masiva tradicional a un producto de la biotecnología agrícola avanzada, gracias en gran medida al trabajo de Vasily Stepanovich Pustovoit en la estación experimental Kruglik de Krasnodar. Pustovoit se enfrentó al reto de mejorar un cultivo bajo las restricciones ideológicas del lisenquismo, una corriente pseudocientífica liderada por Trofim Lysenko que rechazaba la genética mendeliana en favor de teorías lamarckistas sobre la herencia de caracteres adquiridos. A pesar de estas dificultades, Pustovoit desarrolló el método de reservas, un sistema de selección altamente sofisticado que permitía identificar líneas con un potencial de aceite extraordinariamente alto sin entrar en conflicto directo con las directrices oficiales soviéticas. Su enfoque se centró en 2 objetivos principales: aumentar el porcentaje de aceite en el grano y reducir el grosor de la cáscara del aquenio. La verdadera revolución del girasol no ocurrió en los campos, sino en los laboratorios de la Unión Soviética, donde la planta fue sometida a una optimización biológica sin precedentes. En el año 1913, bajo la selección tradicional campesina, el contenido de aceite en las variedades locales apenas rozaba el 30%. Sin embargo, para el año 1940, el panorama comenzó a mutar con el inicio del programa Pustovoit, manteniendo niveles de entre el 28 y el 32%, pero sentando las bases de una selección científica rigurosa. La década de los 50 marcó un hito logístico con la implementación del llamado método de reservas, elevando el contenido graso al 35%. No fue más que el preludio de la explosión productiva de los años 60. En 1960, el desarrollo de líneas de alta productividad alcanzó el 39,8%, culminando en 1965 con el lanzamiento de la legendaria variedad Peredovic, que registró un 43,8% de contenido oleico. Esta escalada técnica no se detuvo allí. A partir del año 1970, la introducción de híbridos modernos de alto contenido oleico llevó la capacidad de la planta a niveles de entre el 50 y el 55%. Lo que una vez fue una semilla silvestre se convirtió, a través de la ingeniería soviética, en una máquina biológica de almacenamiento de energía, alterando para siempre la geopolítica de los suministros grasos a nivel global. El éxito de Pustovoit fue tal que su variedad Peredovic se convirtió en un fenómeno global en la década de 1960,
Canadá y Estados Unidos, que hasta entonces utilizaban el girasol principalmente para forraje o alimento de aves, importaron la genética rusa para iniciar sus propias industrias de aceite de girasol comestible. Este movimiento representa una vuelta completa del girasol a su continente de origen, ahora transformado en una potencia energética y nutricional por el ingenio científico soviético. El girasol como sanador del suelo. Una de las facetas más notables y contemporáneas del girasol es su capacidad como planta hiperacumuladora de contaminantes. El término fitorremediación describe el uso de plantas para limpiar suelos y aguas contaminados con metales pesados o isótopos radiactivos, una técnica que es significativamente más económica que los métodos de ingeniería convencionales, hasta un 25% menos costosa, y mucho menos invasiva para el ecosistema. Tras el desastre de la central nuclear de Chernóbil en 1986, se iniciaron experimentos pioneros utilizando girasoles para extraer radionúclidos del agua y el suelo. Los científicos descubrieron que los girasoles eran excepcionalmente eficaces en la absorción de cesio, 137, $acento circunflejo, 137, CS$, y estroncio, 90, $acento circunflejo, 90, SR$. En particular, el estroncio 90, que representa un grave peligro para la salud humana por su tendencia a acumularse en los huesos debido a su similitud química con el calcio, es absorbido activamente por las raíces del girasol e incorporado en sus tejidos aéreos. En el desastre de Fukushima Daiichi en 2011, se repitió esta estrategia. Monjes budistas y científicos colaboraron para plantar millones de girasoles con el fin de reducir la carga radiactiva de las tierras agrícolas. El mecanismo de acumulación es específico, mientras que el cesio tiende a ser retenido en el citosol y las vacuolas celulares. El estroncio se localiza predominantemente en las paredes celulares de hojas y tallos, secuestrado en complejos de pectatos y proteínas. La esponja de estroncio, anatomía de la variedad TK39. El girasol no solo captura la luz, es una maquinaria biológica capaz de absorber metales pesados y radionucleidos directamente del suelo. El análisis de la variedad TK39 revela una jerarquía implacable en la acumulación de estroncio. Las hojas son el principal depósito de este elemento, concentrando 4.108,61 miligramos por kilogramo de peso seco, lo que representa aproximadamente el 70% de la acumulación total de la planta. A nivel subcelular, este veneno se aloja en la pared celular, específicamente en los pectatos, quedando atrapado en la armadura misma de la hoja. Los tallos presentan una alta variabilidad, pero logran retener cerca del 20% del estroncio en sus paredes celulares. Por su parte, las raíces muestran una acumulación moderada del 10%, ligada a las proteínas de la pared celular. Sin embargo, el dato más fascinante desde el punto de vista de la seguridad biológica reside en la mínima traslocación. Tanto las semillas como las cáscaras registran concentraciones ínfimas, de 7,90 y 27,07 miligramos respectivamente. Esto significa que menos del 1% del estroncio llega al fruto, permitiendo que la planta limpie el suelo sin contaminar su linaje futuro. A pesar de su eficacia, la fitorremediación enfrenta el desafío de la gestión de la biomasa resultante. Las plantas recolectadas están saturadas de material radiactivo y deben ser procesadas como residuos peligrosos, generalmente mediante incineración en condiciones controladas para concentrar la ceniza radiactiva y facilitar su almacenamiento seguro. Sin embargo, el valor estético y psicológico de ver campos dorados florecer en zonas de desastre ha demostrado ser un factor crucial en la recuperación de la moral de las comunidades afectadas. En el siglo XXI, el girasol ha trascendido su valor botánico para convertirse en un actor central de la seguridad alimentaria y la estabilidad económica global. La altísima concentración del mercado mundial de girasol en la región del Mar Negro, donde Rusia y Ucrania producían hasta el 80% del suministro global de aceite antes de 2022, ha generado una vulnerabilidad sistémica que analistas denominan el efecto mariposa del conflicto bélico. El estallido de la guerra en febrero de 2022 desencadenó un shock no lineal en los mercados mundiales de materias primas. Ucrania, el mayor exportador mundial de aceite de girasol, sufrió la destrucción de infraestructuras críticas, incluyendo refinerías, puertos y terminales de almacenamiento.
Ataques documentados a plantas de procesamiento como las de Bunge en Dnipropetrovsk y Azets en Pivdeny resultaron no solo en pérdidas económicas masivas, sino también en desastres ecológicos por el vertido de cientos de toneladas de aceite en entornos urbanos y marinos. Las repercusiones económicas se han manifestado en múltiples dimensiones. Volatilidad de precios. El precio del aceite de girasol experimentó alzas superiores al 60%, impactando directamente en el índice de precios de alimentos de la FAO y exacerbando la inflación en países dependientes de las importaciones de oleaginosas como India y Egipto. Reconfiguración de rutas de comercio. Ante el bloqueo del Mar Negro, los mercados se desacoplaron del sector energético. Mientras el petróleo crudo fluctuaba, el aceite de girasol mantenía primas elevadas debido a la caída proyectada del 19% en la producción ucraniana y el agotamiento de los inventarios físicos globales. Sustitución y seguridad alimentaria. Países como China han tenido que elevar barreras a las exportaciones y buscar proveedores alternativos en América del Sur, especialmente Argentina y Brasil, para compensar la escasez de grano ucraniano, lo que ha impulsado un cambio en los patrones de consumo hacia aceites de soja y palma. La cartografía del déficit, geopolítica del girasol en la campaña 2025 y 2026. El panorama global de la producción de girasol para el presente ciclo revela una infraestructura herida por el conflicto y la inestabilidad. En Ucrania, el epicentro histórico de este cultivo, la variación de producción registra una caída estrepitosa del 19,2%. Los factores determinantes son implacables: el estado de guerra, la falta crítica de energía y una logística fragmentada han generado un déficit estructural de aceite que resuena en todo el mundo. En Rusia, la situación se mantiene estable o ligeramente a la baja, condicionada por las sanciones internacionales y un enfoque forzado hacia el mercado interno que resulta en un aislamiento comercial parcial. Mientras tanto, la Unión Europea enfrenta su propia erosión con una caída del 5%, impulsada por sequías recurrentes y cambios en la política agraria que aumentan su dependencia externa. Sin embargo, el vacío dejado por el este ha activado nuevos nodos de suministro. Argentina emerge como el gran proveedor alternativo con una expansión del 15% en su producción, aprovechando los precios altos y el aumento de la superficie de siembra. En contraste, España refleja la crisis europea con un descenso del 4,2% debido a la pérdida de superficie sembrada, cediendo terreno en la soberanía oleica global. Lo que vemos no es solo una fluctuación agrícola, sino el desplazamiento tectónico de los recursos de supervivencia del siglo XXI. Datos consolidados de informes de la Asociación Nacional de Girasol y Ucragro-Consult. Este escenario de crisis ha subrayado la fragilidad de la globalización agrícola basada en la especialización regional extrema. La disrupción de los flujos de oro líquido desde el Mar Negro ha demostrado que eventos geopolíticos locales pueden tener consecuencias no lineales en la nutrición global, especialmente en el contexto de un aumento demográfico que exigirá incrementar la producción de alimentos en un 50% para el año 2050. El simbolismo del girasol ha evolucionado desde la adoración divina en las culturas prehispánicas hasta convertirse en un emblema de la lucha por la paz y la democracia en la actualidad. Su capacidad para seguir al sol ha sido interpretada universalmente como un símbolo de optimismo, vitalidad y lealtad inquebrantable. En la tradición ucraniana, el girasol, Sonyasnik, es mucho más que un cultivo agrícola, es la flor nacional y un elemento omnipresente en el folclore, el arte y el diseño. Se cree que protege contra los malos espíritus y la enfermedad, y sus motivos se encuentran tallados en muebles de madera y bordados en las camisas tradicionales, visibancas. Con la invasión rusa de 2022, el girasol adquirió una nueva dimensión política como símbolo de la resistencia ucraniana. La anécdota de la mujer que entregó semillas de girasol a soldados rusos para que crecieran flores de sus cadáveres se convirtió en una narrativa de desafío moral que recorrió el mundo. Artísticamente, el girasol es indisoluble de la obra de Vincent van Gogh, quien capturó la energía vibrante de la planta en sus famosas series de bodegones, elevando el girasol a un estatus icónico en la historia del arte occidental. Hoy, ese legado continúa en la cultura digital, donde el emoji del girasol se utiliza ampliamente en redes sociales para mostrar solidaridad con las poblaciones civiles afectadas por la guerra, uniendo la botánica del siglo XVI con la comunicación global del siglo XXI. El estudio integral de Elian Toussaint nos revela una planta de una resiliencia y versatilidad extraordinarias.
Su trayectoria desde su domesticación inicial en Mesoamérica y América del Norte hasta su apogeo industrial en Rusia y su papel actual en la biorremediación y la geopolítica global demuestra que los cultivos no son entidades estáticas, sino actores dinámicos en la historia humana. Desde una perspectiva biológica, el heliotropismo y su regulación circadiana ofrecen un modelo fascinante de adaptación evolutiva para la optimización de recursos energéticos. En el ámbito agronómico, la labor de fitomejoradores como Pustovoit ha permitido transformar una planta silvestre en una de las fuentes de aceite vegetal más eficientes y saludables del planeta. Sin embargo, la actual crisis de seguridad alimentaria derivada del conflicto en el Mar Negro pone de manifiesto la necesidad urgente de diversificar los centros de producción y fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a shocks geopolíticos. El girasol seguirá siendo un pilar fundamental de la agricultura del futuro. Su capacidad para limpiar tierras contaminadas, su potencial como fuente de biomasa energética y su importancia nutricional lo sitúan en la vanguardia de los desafíos del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, su persistente carga simbólica nos recuerda que la relación entre la humanidad y las plantas trasciende lo puramente económico, anclándose en una búsqueda milenaria de luz, vitalidad y paz.